En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía, en esta solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Tanto nos ama Dios que nos hizo a su imagen y semejanza, y nos hizo nacer en una familia compuesta por el Padre y por la Madre, que nos enseñan a los hijos el camino que tenemos que seguir para encontrar la felicidad. Hoy celebramos la fiesta en la que la Iglesia conmemora que Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, se encarna asumiendo nuestra naturaleza humana y nace y vive en una familia al mando de la cual está San José, esposo de la Virgen. Pues vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía dando gracias por nuestra familia, pidiendo perdón por nuestros pecados y de esa manera preparándonos para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste a la fiel custodia de San José. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, esto dice el Señor, cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su linaje será perpetuo. Su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente en mi favor y mi alianza con él será estable. Su linaje será perpetuo.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la observancia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago padre de muchos pueblos. Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se le había dicho: así será tu descendencia, por lo cual le valió la justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo, por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. José es el prototipo del justo, del santo, de aquella persona que quiere por encima de todo hacer la voluntad de Dios, siendo fiel a lo que el Señor le pide. Pudiera parecer que la vida de José fue fácil, pero no lo fue. No lo fue porque, aunque él se fió de Dios, tuvo, al igual que la Virgen María, que sufrir las dificultades propias de la vida, de ser perseguidos, de ver cómo su hijo nacía rechazado por el resto de la familia en un establo, de tener que marchar después a Egipto perseguidos por Herodes y vivir allí como inmigrantes, de regresar y establecerse en una ciudad como era Nazaret, y la de ver cómo su hijo iba creciendo. José se fió de Dios, y porque se fió de Dios, el Señor le pagó con creces su confianza. A veces pensamos que hacer la voluntad de Dios solo es y siempre es difícil. A veces es difícil, es cierto, pero en muchas ocasiones, cuando has hecho lo que el Señor te pedía, experimentas una satisfacción interior, un gozo y una alegría que es fruto no de que sea fácil hacer lo que Dios te pide, sino de que Dios paga. Hoy celebramos la fiesta de San José y siempre unido a San José va la fiesta del seminario, donde se nos recuerda que Dios llama a jóvenes a que le sigan para ser sacerdotes y de esa manera servir a la Iglesia. Ser sacerdote puede parecer un sacrificio, y lo es, porque abandonas tu proyecto de vida, tus planes, que todos teníamos planes, los dejas a un lado para hacer lo que el Señor te pide. Pero la experiencia que tenemos la mayor parte de los sacerdotes,
al menos la mía es esa, es la de que el Señor te paga con creces y te hace feliz. ¿Que hay sinsabores y dificultades? ¿Es que los esposos no tenéis sinsabores y dificultades? ¿Es que los solteros no los tienen también? Todo ser humano tiene dificultades en la vida, pero el Señor te paga. El Señor te da fuerzas para que puedas cumplir con la misión que te encomienda. El Señor te paga con creces y te hace experimentar una felicidad tan grande que nada en el mundo, salvo Dios, es capaz de darla. Por eso San José nos enseña, en primer lugar, que no tenemos que tener miedo a hacer la voluntad de Dios. Que cuando el Señor nos pide algo, por difícil que nos parezca, por complicado, fiémonos de Él. Hagamos, aunque nos cueste, aunque duela, aunque exija para nosotros esfuerzo y sacrificio, hagamos lo que el Señor nos pide, porque el Señor, cuando te pide algo, te lo pide para tu bien. Pudiera ser que te cueste perdonar a una persona, por ejemplo, o compartir tu tiempo con alguien que necesita de ti. Eso te hace darte, te hace salir de tu comodidad. Pero cuando lo has hecho, te sientes mucho más lleno que si no lo hubieras hecho. Cuando eres fiel a Dios, cuando haces su voluntad, el Señor te paga. No creo que, quitando la Santísima Virgen María, ningún ser humano disfrutara tanto como José de poder tener en sus brazos nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Cuentan que San Antonio le pidió esto al Señor y que el Señor se lo concedió, tener en brazos al niño Jesús. Eso José lo tenía a su disposición todos los días de su vida. Tuvo que educar a Cristo, tuvo que, lógicamente, trabajar para sacar adelante su familia, pero el Señor le pagó con creces la fe y la confianza que él demostró. Por lo tanto, lo primero que nos enseña la fiesta de San José es que no tenemos que tener miedo a hacer la voluntad de Dios. José, que era justo, dice el Evangelio, es decir, que era una persona de fe, que deseaba siempre en su vida hacer lo que el Señor le pidiera, José hizo la voluntad de Dios. Y porque hizo lo que el Señor le pidió, se sintió plenamente pagado, se sintió feliz, se sintió dichoso. No tengas miedo. Cuando haces lo que Dios te pide, te sientes feliz y te sientes dichoso. Yo recuerdo cuando el Señor me llamó por segunda vez a ser sacerdote. La primera vez cuando me llamó tenía 10 años y como un niño que no era consciente de las cosas, hice lo que creí que el Señor me pidió, pero yo no era consciente. Mis padres sí, eran conscientes y ahora yo sé el sufrimiento que ellos padecieron porque yo me marchara siendo un niño de 10 o 11 años al seminario de Orihuela, que estaba a 60 kilómetros de Alicante. Pero yo, cuando Dios me llamó por primera vez, sabía lo que el Señor me pedía, pero no era consciente del precio. Y de hecho, fui muy feliz todos los años que estuve en el seminario. Pero cuando después dejé el seminario y después de hacer el acceso a la universidad y 3 años de derecho, volví a sentir la llamada del Señor a ser sacerdote, ahí sí que me entró miedo. Y le llegué a pedir al Señor, no me pidas eso. Pero Dios es testarudo, mucho más que nosotros. Y al final me convenció. Y no me arrepiento, os lo aseguro, de haberme fiado de Dios a unas regañadientes, porque me costó mucho al principio decirle que sí. No me arrepiento, me siento feliz y dichoso. Creo que no hay mejor pagador que Dios. En segundo lugar, la Iglesia es jerárquica. Vivimos en un mundo de confusión donde, porque ha entrado dentro de la Iglesia el relativismo moral, cada vez más personas piensan que la Iglesia tiene que adaptarse al mundo. Y adaptarse al mundo se tiene que adaptar en aquello que no es fundamental y que Dios quiere que nos adaptemos. Por ejemplo, los cantos litúrgicos. Por ejemplo, los medios para evangelizar. Internet. Ahí la Iglesia tiene que adaptarse. La Iglesia tiene que adaptarse al mundo para llegar al mundo. Pero no puede adaptarse al mundo dejando de ser sal de la tierra y luz del mundo. La Iglesia fue formada y constituida por Cristo para sacralizar el mundo, no para mundanizarse.
Y por lo tanto hay cuestiones donde la Iglesia no puede mundanizarse, sino que tiene que ser fiel a la voluntad de su fundador. Y por voluntad de Cristo, la Iglesia es jerárquica. Es decir, el Señor encomendó a Pedro y a sus compañeros el deber de apacentar, de cuidar y de guiar a la Iglesia por el camino de la verdad, defendiendo la verdad moral natural y la verdad moral revelada. Y este don y esta misión se la concedió a Pedro y sus compañeros y la heredaron los obispos, que son la jerarquía. Los sacerdotes somos ministros al servicio de la Iglesia, que colaboramos con el Papa y con los obispos. Y por lo tanto, la Iglesia nunca dejará de ser jerárquica. Y si dejara de ser jerárquica, dejaría de ser la Iglesia fundada por Cristo, dejaría de ser sal de la tierra y luz del mundo. Eso no significa que los laicos no tengáis una tarea fundamental dentro de la Iglesia y que haya oficios que podéis desarrollar dentro de la Iglesia, dado que cada vez hay menos sacerdotes. Pero nunca podréis realizar la tarea que Dios encomendó a la jerarquía, porque para eso se la encomendó a la jerarquía. Por eso tenemos que rezar y pedir para que el Señor mande obreros a su mies. Por eso tenemos que rezar y pedir para que el Señor toque el corazón de los jóvenes y esos jóvenes que sienten la llamada no tengan miedo, como me ocurrió a mí en la segunda ocasión, no tengan miedo a hacer la voluntad de Dios. Recemos y pidamos, pero la Iglesia no puede dejar de ser jerárquica, porque si dejara de ser jerárquica, dejaría de ser la Iglesia de Cristo. La Iglesia no es una democracia, porque no quiso Cristo que fuera de esa manera. Quiso que fuera jerárquica y que el Papa y los obispos, iluminados por el Espíritu Santo, decidieran en asuntos que tienen que ver con la moral y la fe. Y por lo tanto, no dejemos que el relativismo penetre en nuestro pensamiento y concepción sobre la Iglesia, puesto que es dañino, hace daño y desvirtúa la naturaleza de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. En tercer lugar, hoy, la fiesta de San José, nos recuerda también que cada uno de nosotros ha nacido en una familia humana y que esa familia humana está compuesta por el padre y por la madre. El relativismo moral en el que vivimos, la ideología de género, decía el Papa Benedicto XVI, quiere borrar la huella de Dios en su obra, en especial en su criatura más excelsa, que es el ser humano. Defender la familia es defender al ser humano. Defender al ser humano es defender los derechos de Dios. Me sorprende negativa y dolorosamente cómo algunos colegios religiosos, no diré el nombre para no hacer publicidad de ellos, han suprimido, por ejemplo, la festividad del Día del Padre. Pero si Dios nos creó para que naciéramos en una familia donde el padre y la madre son los que educan a sus hijos, y quiso que su hijo Jesús tuviera también padre, no natural, porque San José no es el padre natural de Jesús, pero sí el padre adoptivo y legal, aquel que se preocupó de educar a su hijo Jesús, de protegerle, de darle el sustento necesario para que pudiera crecer humana y espiritualmente. Y por eso tenemos que defender la familia natural, compuesta por un hombre y por una mujer. Y cuando hacemos esto, no estamos yendo en contra de nadie, estamos yendo a favor de la vida, de la dignidad de la persona y por lo tanto del proyecto del Señor que puso en el corazón del hombre el deseo a unirse a su mujer y a ser una sola carne. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y esto no lo podemos obviar y tenemos que defenderlo, porque es el designio amoroso de Dios que nos creó a su imagen y semejanza y quiso que así fuéramos, que naciéramos en una familia donde el padre y la madre educan, cuidan y protegen a sus hijos. Pidamos, por tanto, por las familias, para que se mantengan unidas, para que eduquen a sus hijos cristianamente,
y para que eviten todo aquello que borra la huella de Dios en el corazón del hombre. Y, desgraciadamente, la ideología de género que tanto predicamento tiene hoy en día intenta borrar la huella de Dios como creador en el corazón del ser humano. Pidamos por intercesión de San José que surjan vocaciones, que las familias se mantengan unidas y que se respete siempre los derechos de Dios, que son, en el fondo, los derechos también de los hombres. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea sacramento universal de salvación, llevando la fe, la esperanza y el consuelo al corazón de los que sufren. Roguemos al Señor. Pedimos por el Papa y los obispos. Pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal, para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que descansen en paz en el seno de Dios Padre. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para
Te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu unigénito, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María, porque Él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen, Madre de Dios, el servidor fiel y prudente, que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro. Por Él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente en el cielo. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Federico y Estrella, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia, alegre por la solemnidad de San José, y al saciarla con el alimento de este altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que interceda ante Dios Padre por nuestro país, para que no abandone sus raíces cristianas y se mantenga unido. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.